De la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, por acompañarnos. ¿Cómo estás, diputado? Como Bien. cada lunes, un gusto conversar contigo. Hombre, gracias por invitarme. Buenas noches, un lunes que empieza una semana de trabajo intensa, vas a ver. Así es, la agenda legislativa está intensa y hay un tema que lamentablemente nos convoca el día de hoy, que es el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, un estado en el que añejas, muy añejas problemáticas añaden ahora la presencia de grupos de la delincuencia organizada operando en este estado, en donde, diputado, yo recuerdo que de niño algunos parientes se fueron a Guatemala a buscar cómo apoyar a las víctimas de la guerrilla y a ver cómo podía recibirlos el gobierno mexicano, porque huían por nuestras fronteras y llegaban a Chiapas. Y hace unos meses veíamos a mexicanos huyendo de Chiapas hacia Guatemala, huyendo de esta violencia y no de aquella de la que huyeron los guatemaltecos. Pero estamos hablando también de incendios provocados durante décadas de olvidos, de omisión y de abusos por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno en Chiapas. Es un polvorín, decíamos aquí en este espacio hace un año, Chiapas, y está explotando. La responsabilidad me parece que es de todos, la culpa de muchísimos, pero habría que ver hacia el futuro para solucionar la manera de atender estas terribles situaciones que vive la población en Chiapas. Te cuento, el movimiento zapatista pues nos hizo voltear para Chiapas por las condiciones tan distintas que había, tan extremas que hay en ese estado. Al paso del tiempo se invirtió mucho dinero para sacar adelante, pero hoy el componente es distinto. Hoy está la delincuencia organizada. Hay varios grupos que están actuando, que están incluso empujando a los municipios zapatistas, es decir, los están presionando. Hay un mensaje ya del subcomandante Moisés en relación a lo que está pasando ahí en Chiapas. Y tenemos el control de los grupos delincuenciales, pues de la entrada y salida de Guatemala. Tú tienes razón, hace unos años amigos de Guatemala se venían para acá a vivir, población de Guatemala. En Campeche hay varias comunidades. Oían de la guerrilla y de los caiviles, sí, de todos. Y en Campeche hay varias comunidades que se asentaron, ya son mexicanos desde tiempos del presidente Fox, pero ahora es al contrario, es hacia el otro lado. Hay una gran producción de fentanilo, está el paso de los migrantes que se ven cercados por la delincuencia, que además les cobra, obviamente, el paso. No hay autoridades. El gobierno del Estado se ha desentendido totalmente. Hay acusaciones de que la Guardia Nacional deja que se hagan cosas. Migración está endeble. Entonces, estamos en un estado que un día puede todavía llegar a estadios todavía más violentos ante la falta de autoridad, y estamos en el cambio de gobierno, y entonces el que sale pues ya no le hace caso al tema, y falta tiempo para el que entra. Entonces estamos en un momento el que complicado. entra, conversé con él el día de la elección a través de estos micrófonos y le pregunté sobre la situación de violencia en Chiapas, y fíjate, diputado, que me dio un diagnóstico que me pareció muy acertado, con un enorme conocimiento de la problemática. Mostró, por supuesto, el gobernador Ramírez la voluntad para poder atender todas estas situaciones, y espero que más allá de la voluntad tenga el apoyo tanto del gobierno federal como de la oposición también, porque la responsabilidad aquí me parece que es compartida. No sé tú cómo. Hizo un llamado a todos los partidos políticos. El PRI asistió, eso fue hace unas semanas, para un gran acuerdo de paz. Yo creo que en el país falta un gran acuerdo para la paz, donde estados, partidos políticos, federación y municipios fijen una ruta para salir adelante. Porque esto que estamos viendo en Chiapas pues es muy similar en otras entidades del país, donde pues, el crimen organizado se está apoderando de los gobiernos municipales, que es el caso de Chiapas, se está apoderando del ramo 33, se está apoderando del dinero del tuyo y de nosotros, de los que pagamos impuestos,
se está apoderando a través de los municipios, donde se queda con la nómina y con las participaciones. Entonces, tiene que haber un gran acuerdo nacional y tiene que haber una estrategia pues, que tenga éxito. Nosotros hacemos votos porque la estrategia que presentó la presidenta le vaya bien, nadie quiere que le vaya mal. Sí nos preocupa este tema de que la Guardia Nacional por un lado y por otro lado la Secretaría de Seguridad, y bueno, está pasando el tiempo y quisiéramos ver ya esa convocatoria para sacar al país adelante. Este fin de semana, de nuevo, en el país fue muy violento, con más de 200 muertos. Regresando a Chiapas, diputado, ¿alguna reflexión por qué dentro del PRI, a diferencia de lo que se cree en el imaginario colectivo, por miles de situaciones, hay personas muy patriotas, muy inteligentes, muy pensantes y que quieren que le vaya bien a México? ¿Quién no va a querer que le vaya bien a México? Pero sí una reflexión sobre el olvido y dentro de este olvido lo que causó en el estado de Chiapas con los desplazamientos forzados. Empezaron con asuntos religiosos, pero luego asuntos políticos se intentaron o lograron disfrazarse de asuntos religiosos y desplazaron a personas, por ejemplo en San Juan Chamula, que no iban a votar por el PRI y terminaron yéndose a las periferias de las ciudades, a San Cristóbal de las Casas, a Tuxtla Gutiérrez, y ellos son los abuelos de los motonetos, estos grupos delincuenciales que se rentan como brazo armado de organizaciones criminales mucho más grandes. Ahora, la reflexión es que todos debemos asumir la búsqueda de la paz en este país. Todos. Pero que también esto es dialéctico, que si uno ve que algo no está bien, pues tiene uno que señalarlo. Le toca la responsabilidad del gobierno actual. Así es. O sea, ese no la puede evadir. Pero es compartida con la oposición, diría claro, yo, ¿no? Y bueno, pues lo estamos para ayudar en lo que sea. Pero tenemos que ver, pues, con profundidad el programa que se está presentando. Por ejemplo, no se nos mostró un diagnóstico, para empezar. Segundo, hay 4 cosas que hemos visto que se están aplicando. Tercero, no vemos temas como, por ejemplo, el fortalecimiento de las policías municipales o la colaboración internacional, que en el caso de Guatemala urge. También hace falta una política migratoria clara. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la migración? Y si vamos a decidirnos por una u otra cosa, tenemos que ponerle presupuesto a esto. También tenemos que decidir qué tipo de frontera queremos con Guatemala. Si una frontera totalmente porosa o una frontera regulada. Porque el problema que hoy tenemos pues va creciendo muchísimo. Ya apareció como la ciudad más violenta de este país, Tapachula, en la última encuesta del INEGI. Entonces tenemos que hacer algo como país. Sin duda alguna, y qué es lo que la oposición estaría en voluntad de hacer y tendría capacidad de hacer para pues mejorar. Vamos a Chiapas, lo que está sucediendo en este estado, el tema fronterizo, el tema de desplazamientos, el tema de grupos de la delincuencia organizada que están operando en este estado, que es puerta de entrada de las drogas a México para irse a los Estados Unidos. A propuesta del PRI, se puso sobre la mesa invitar al secretario de Seguridad, al señor García Harfuch, para que estuviera en la Jucopo. Y queremos dialogar. Ahora, no nos necesita para votar ni una ley, ni un presupuesto, ni nada de eso. Pero creemos que podemos ser útiles con las experiencias exitosas que ha habido. En los gobiernos del PRI tuvimos experiencias exitosas. Y hoy hay estados también. No en Chiapas. Bueno, no en Chiapas. Pero te presento, por ejemplo, Nuevo León en su momento, Coahuila en su momento, o por ejemplo Yucatán, o por ejemplo Aguascalientes y Querétaro, que ha sido gobernado. Pero más de allá de los partidos, tenemos que enfrentar esto. Tiene que mejorarse las condiciones económicas de Chiapas, pero también tiene que actuarse contra el crimen organizado. Esos carteles los vienen de fuera. Han aprovechado las circunstancias locales, pero vienen de fuera, tanto uno como el otro que están ahí actuando. Y además en el fondo está esta política migratoria que no hemos resuelto cuál va a ser. Vamos a detener a la gente que va a entrar a nuestro país, le vamos a dar un tipo de estatus legal en la nación, vamos a permitir que lleguen hasta el norte, les vamos a dar nacionalidad a algunos de ellos, pero ahorita estamos en un limbo, ahí no se sabe qué hacer, la gente entra y sale, trata de avanzar al norte, y el que avanza al norte tiene que pagar dinero
y por lo tanto esa es otra fuente de ingreso del crimen Claro. organizado, junto con la producción de fentanilo, que está a todo lo que da ahí. Y hay que atender si se endurecen las políticas migratorias para los hermanos migrantes que Claro. cruzan por nuestro territorio, porque eso le convendría principalmente a los polleros y a los grupos de la Por eso delincuencia se que tiene- lucran con esta por eso se necesidad. tiene que decidir. Se tiene que decir cuál es la política migratoria, porque ahora no la hay. Entonces tienes que ir una u otra. ¿Cuál? ¿Cómo? Y cómo combatir al crimen. Pues diputado, te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado aquí y conversamos la próxima semana, ¿no? Muchas gracias. Diputado Moreira. Gracias. Y usted no se vaya.